Listo, muy buenos días. Ya estamos en la biciescuela virtual de Intrépidas como cada sábado. Y esta semana nos acompaña Norma Mendoza, quien es entrenadora deportiva en especialidad de ciclismo y es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Deportivo por la UNAM y fue seleccionada nacional en el ramo de ciclismo y ha competido en varias competencias a nivel internacional. Y de las más destacadas fue el Giro de Italia en 1989 y ha tenido como diferentes premios a nivel internacional y nacional. Fue el tercer lugar en el Giro Internacional de Trapani en Sicilia, Italia, y en 2019 ganó el tercer lugar en la etapa México de el Tour de France en Ciudad de México. Bienvenida, Norma, muchas Gracias. gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Perch. Pues muchas gracias por la invitación y aquí acompañándoles para convivir con ustedes, conocer su trabajo y con todas las personas que la siguen. Muchísimas gracias. Pues para empezar queremos poner un video sobre que nos va a ayudar como introducción para el tema que vamos a tratar hoy con Norma. Entonces les vamos a dejar este videito y regresamos para seguir platicando. Recuerden que pueden mandarnos comentarios, saludos, todo por el chat, por los comentarios y nosotros cualquier duda vamos a poder estar resolviendo y contestando por el en vivo. Entonces vamos a ver el video y ahora nos vemos. Ok, vamos. Muy bien, pues ya vieron más o menos lo que hace Norma. Norma es entrenadora profesional de ciclismo y bueno, la idea es que hoy platiquemos sobre cómo entrenar según como nuestros tiempos y pues nuestras, no quiero decir nuestras capacidades, sino como a lo que queremos dedicar en el ciclismo, ¿no? Entonces, Norma, si quieres platicarnos un poquito más de qué haces y ya poquito a poquito vamos resolviendo algunas preguntas que tenemos. Claro. Si el tema entrena acorde a tus posibilidades, vamos a enfocarlo incluso a sus preguntas. Y lo que nosotros hacemos, pues abarca varios ámbitos del ciclismo. Lo que estamos haciendo ahorita es capacitación para instructores, para que los instructores puedan dar clases de ciclismo virtual. Hay varias marcas. Nosotros somos Cycling and Music y es un programa mexicano. Hemos adaptado lo que es el ciclismo profesional al ciclismo estacionario, es ciclismo fitness, ciclismo para la salud, incluso para el mantenimiento de la salud y para el alto rendimiento. Y para las personas que tengan algún problema de salud, sedentarismo, sobrepeso, bueno, es nuestra aportación. Es lo que nosotros hacemos actualmente por esta parte, la capacitación responsable y clases que también impartimos a la gente que quiere hacer ciclismo virtual. Nosotros nos desarrollamos en el área del entrenamiento deportivo desde hace muchos años. Como ciclista, yo desde los 14 años, pues me he especializado en esta disciplina, primero como deportista, después como entrenadora, con estudios especializados y enfocados precisamente al ciclismo, y que también tuve la fortuna de estar en la primera generación en la UNAM, en esta carrera que tenía como diferentes especialidades, fútbol, voleibol, básquetbol, y la primera vez que se hacía en México una especialidad de ciclismo. Posteriormente, pues involucrada en el alto rendimiento, ya como seleccionada y todo el aprendizaje que
pues puedes obtener como deportista de alto nivel, lo enfocamos en el desarrollo de programas de entrenamiento. Fui entrenadora de la selección del Distrito Juvenil en diferentes ramas y diferentes especialidades como ciclismo de montaña, ciclismo de pista, ciclismo de ruta. Y pues todo esto, este trabajo que tenemos a través de pues el recorrido por el ciclismo nacional, pues nos ha servido mucho para ofrecer este programa virtual y asesorías y entrenamientos para grupos que se dedican a esta actividad. Y pues está así. Súper. Ajá. Y bueno, un poco la Y especialidad del derecho deportivo, que pues más que nada lo como parte de la formación y pues con la intención de seguir aportando. También hemos publicado diversos artículos de ciclismo y de la capacitación que hacemos y de la especialización para que podamos ofrecer este método de forma profesional. Uh-huh. oye, a mí me llama, bueno, más bien yo te quiero comentar y que platiquemos un poco cuando eh, uno dice ciclismo, como la gente en general piensa así como en el alto rendimiento, ¿no? Y como en competencias y como cosas así. Y, por ejemplo, nosotros en Intrépidas, con todo el trabajo que hacemos, pues hacemos más cicloturismo y más recorridos un poco más recreativos, que sí implican como, pues, un esfuerzo físico para recorrer las distancias que hacemos, ¿no? Y es poco las veces que uno habla sobre entrenamiento. Y a mí me gustaría que nos contaras por qué es importante, aunque hagas como ciclismo de manera como recreativa o como deportiva, pero no de alto rendimiento, entrenar o planear como entrenamientos que te permitan ser como que tus rodadas como sean como más eficientes o que puedas tener como mayor potencia o como cosas así, si pudieras como contarnos un poquito, porque es importante entrenar. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Mira, lo primero que necesitamos nosotros determinar cuando empezamos a hacer esta actividad es el objetivo, es decir, a dónde vamos, qué quieres del ciclismo. Y el ciclismo tiene muchas formas de realizarse y tenemos como muchos objetivos para poder nosotros saber la dirección que vamos a tomar. Y podemos hablar de que el ciclismo lo puedes hacer, como bien dices, no nada más de forma competitiva, sino lo puedes realizar para transportarte, para distraerte, para mejorar la salud, para para desde aspectos corporales, físicos, estéticos, hasta aspectos de alto rendimiento, de logros y de retos, ¿no? Que pueden ser nada más un recorrido difícil o una competencia internacional. Entonces, lo importante es que definas como por qué quieres hacer bici. A veces los motivos que tú tienes te mueven a hacer salidas y a tener retos y a tener aventuras y a lo mejor a exigirte más de tus posibilidades. Entonces, partimos del objetivo que tú tienes para empezar a buscar escalón por escalón, paso a pasito, esos logros de forma eficiente. Entonces, si tú quieres entrenar para lograr hacer bien, es decir, entero o entera físicamente un recorrido difícil, pues tenemos que partir de cuántos kilómetros quiero hacer, en qué tipo de terreno los quiero hacer, cómo los quiero hacer, qué días los quiero hacer. Y esto es el objetivo, nos va a dar la pauta para saber qué requerimientos necesitamos y qué medios tenemos para realizarlo. Y pues para saber qué medios tenemos, pues es analizar desde el tiempo que tienes disponible, los días a la semana que tienes disponible, las horas y las herramientas que son tu bici, la carretera, por ejemplo, o una bici estacionaria o equipamiento para entrenamiento funcional, por ejemplo. Si el tiempo es limitado, pues esto te va a ayudar en mucho. Entonces, depende qué es lo que quieres mejorar. Pero hablando de un nivel, digamos, bueno para poder hacer entero una rodada, vas a requerir mejorar habilidades físicas. Las habilidades físicas que se entrenan son la resistencia, la fuerza,
la velocidad, la potencia y las habilidades motrices. Entonces, pues ya es como muy específico lo que tienes que empezar a trabajar de acuerdo a tus objetivos. Si tú solo buscas salir y estar físicamente bien, a lo mejor lo que podemos enfocar o a donde nos debemos enfocar es en las habilidades técnicas, en las habilidades motrices y un poco en las habilidades físicas. O sea, igual y solo quieres hacer una salida los domingos de 20 kilómetros y no requieres de tanto, pero sí te va a demandar que en la semana hagas un poquito de entrenamiento, si no en bici, pues lo ideal es que se haga un poco de acondicionamiento o un poco de carrera y eso te va a permitir que tu recorrido sea agradable. Oye, y por ejemplo, dices, a veces nada más los domingos, hay como mucha gente que sí solamente tiene tiempo de rodar como largo, un poquito más los domingos, ¿no? Por el trabajo y todo eso. Y yo recuerdo cuando yo empecé, pues también era así como iba los domingos a las rodadas y entonces cada semana iba mejorando y podía hacer un poquito más y más y después como ya lo empecé a tomar más en serio e iba al gimnasio, ¿no? Pero hacía como lo que yo creía que me iba a ayudar. Y, y tuve como varias, bueno, ya después tuve como varias lesiones, ¿no? Porque así pues yo entrenaba según lo que yo creía que me iba a ayudar a estar como más fuerte o a tener más condición o como cosas así. Y yo creo que también como el entrenamiento entre semana, y eso quiero preguntarte, que nos hables sobre eso, es muy importante para evitar como lesiones y para que todos los músculos, cuerpo, partes del cuerpo que utilizas como en el ciclismo estén como fuertes y puedas evitar como lesiones como graves, ¿no? Aunque no lo haces de manera profesional o como de alto rendimiento, sí creo que a veces si no cuidamos o no ponemos atención como pues sí, en cómo hacemos nuestra actividad física, podemos tener como lesiones que no contemplamos, ¿no? Claro, pero mira, la bici es una de las actividades físicas que menos lesiones te genera. De hecho, la bici en sí no te lesiona. Es como, por ejemplo, una natación. Sí pueden llegar a haber a lo mejor lesiones, pero son a causa de una mala técnica o una mala ejecución. Pero como bien dices, si tú haces otras actividades y no tienes un acondicionamiento físico idóneo, pues sí te puedes llegar a lesionar. Y esto es importante tocar porque incluso la bici la recomiendan y es una herramienta muy útil para rehabilitar de lesiones, incluso después de una cirugía, la rehabilitación es en bici, porque los movimientos son naturales, no hay impactos articulares, o sea, no hay como por ejemplo cuando saltas, brincas, giras, extiendes, hiperextiendes, jalas, impactos de golpes por la naturaleza del deporte o del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las actividades que menos lesiones te ocasionan? La natación, el remo, la bici, el esquí, por ejemplo, su naturaleza no es como de impacto. Entonces aquí lo importante es que la bici sepamos que va a ser una actividad que no te va a lesionar y la tenemos que hacer, pero hay que complementarla para que tengamos un equilibrio como tú lo comentas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Acondicionamiento físico, incluso carrera a pie te puede ayudar para mantener la condición si no puedes hacer bici, pero lo más importante es que hagas entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es un entrenamiento que está enfocado para que no perdamos las habilidades cotidianas, que se pierden con la cotidianidad. Por ejemplo, algo muy sencillo como cuando cargas algo, tú puedes hacer bici y tener buena condición, pero si de repente cargas una cubeta, por ejemplo, y no lo sabes hacer y no tienes fortalecidos los músculos de la espalda, pues te puedes lastimar la espalda. Y esto es, yo creo que es mejor hacer bici una vez a la semana que no hacer nada. Pero si tú haces bici y aparte haces acondicionamiento físico, entrenamiento funcional, pues te va a servir para rendir más en la bici, pero también te va a servir para mejorar todas esas habilidades físicas que se van perdiendo. En la niñez tenemos muchas habilidades físicas y se van perdiendo conforme pasan los años por la falta de actividad física. Por ejemplo, el que te cuelgues de una barra cuando vas como niño a los juegos y haces las barritas esas que te vas, pasamanos que te vas
cambiando de barra, eso te ayuda mucho para desarrollar la fuerza. Como niño toleras el peso corporal de tu cuerpo a la edad que tengas. Entonces, todos esos aspectos nos van indicando que si de niño te aguantabas tu peso corporal, porque de adulto que ya tienes una madurez física, no lo podemos hacer, ¿no? Y es por la vida sedentaria que ya llevamos las personas y que hemos perdido por la falta de esas habilidades, desde empujar, cargar, saltar, correr, en todas estas habilidades que se van perdiendo. Entonces, por lógica y por naturaleza, podemos nosotros establecer una estrategia de qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces, hay que entrenar entre semana, sí, hay que entrenar entre semana y hacer todo este tipo de trabajo que con pequeños circuitos, con pequeñas rutinas nos van a ayudar. Perfecto. Oye, y antes de la siguiente pregunta, tenemos como saludos de algunas de las personas que nos están viendo. José Fanuel, el ingeniero Roberto Sánchez, Bicho Betanzos, Mike Álvarez, Ana Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos y por sus comentarios. Y si tienen preguntas, mándennoslas para aprovechar como esta plática. Y te quería preguntar, al principio hablaba sobre que todo depende como del objetivo que tengamos, ¿no? Y por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia del COVID, mucha gente ha optado por la bici como medio de transporte, ¿no? Y bueno, también eso, nosotros algo como que nos damos cuenta es que la gente cree que agarrar la bici para moverse o como deporte es casi igual que cuando aprendimos a andar en bicicleta cuando éramos niños, ¿no? Cuando no es así, para andar en la calle como medio de transporte, pues necesitas como ciertas habilidades, también como cierta condición y como algunas cosas. Y quería preguntarte algunas recomendaciones ahorita que estamos en este tema de pues la cuarentena, que no tenemos como gimnasios, que no hay como muchas ciudades, muchos estados que no podemos todavía salir a hacer como actividad física al aire libre. Algunas recomendaciones de entrenamiento, ¿no? Tú decías la bici fija, ¿no? Así como como spinning o con el rodillo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Ahí aprovechar. Creo que este es como un parteaguas como para poder volver como a la actividad física, ¿no? Y como a una vida mucho más, ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, como más activa y retomar como el ejercicio y pensar en el bienestar, ¿no? Sí, claro. Mira, podemos tomarlo por dos aspectos, ¿no? Uno es la parte de la ejecución, o sea, de las salidas, del aspecto físico, y otra es la parte de la seguridad. Y pues sí es un tema muy interesante ahora con la pandemia, porque mucha gente ha decidido salir a andar en bicicleta, y es como cuando aprendes algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes a manejar el coche. Tienes que como al mismo tiempo cuidar varios aspectos que no tienes conocimiento previo. Entonces, la recomendación es eso. Bueno, primero la seguridad, que empieces a hacer salidas antes de hacer una salida para transportarte a algún lugar. Si el punto es muy lejano, pues obviamente que a lo mejor resulta arriesgado, ¿no? Entonces, antes que nada, pues empezar a utilizar la bicicleta para ir a lugares cercanos, y ya que tengamos como la confianza, podemos salir ya a avenidas más grandes. Y lo importante es que pues siempre prevengas, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que se me descomponga la bici? ¿Qué pasa en caso de que me caiga, me raspe, me pase algo o requiera de servicios médicos? ¿Y qué pasa si me pierdo, etcétera? Todos esos aspectos pues los vamos a cuidar. Y en la parte física, no necesitas gran condición física, pero sí es importante que pues tengas esa base física y pues puedas hacer ejercicio, incluso clases de ciclismo estacionario, no sé, o que hagas bicicleta estacionaria para que tengas cuando menos la condición requerida para que puedas hacer un recorrido, ¿no? Pero bueno, aquí básicamente son esos dos aspectos, tanto la seguridad como la parte física, y que aprendas a andar en la calle, porque requieres tener
tus 5 sentidos al 1000%, porque pues tu vida depende de otras personas y depende de otros agentes que no controlas tú. O sea, tú a lo mejor eres bueno en la bici o a lo mejor no, pero puedes controlar el adquirir habilidades físicas para andar en la calle, para tener equilibrio, para escuchar, estar atento, para cuidar los semáforos, las cuestiones viales. Pero si se atraviesa una persona un semáforo, si te sale un perro, si te caes en un hoyo, si hay lluvia, son muchos aspectos, pero lo padre de esto que la contingencia ha orillado a que la gente pues busque esta alternativa, ¿no? Y de hecho pues es un movimiento mundial, no nada más en México. Todas las ciudades que no estaban como muy acostumbradas a acoger a los ciclistas en las ciudades, en las carreteras, pues han tenido también que aprender a respetar al ciclista y han tenido que, de hecho, pues también salir y también hacer uso de la bicicleta, y esto pues también hace conciencia en la gente que nunca suelta un vehículo automotor, que siempre que está atrás de un volante de un coche, pues piensa que es más importante su recorrido, su trayecto y su punto de llegada que la persona que va en bicicleta, ¿no? Entonces, pues, recomendación, no le tengan miedo a la bici, es mucho más segura que un transporte motorizado. Vas más expuesto, eso sí, pero si tienes las precauciones, vas cada vez a tener más confianza para moverte, y además te da, aparte de la movilidad que es muy económica, porque nada más gastas en tu inversión inicial es la bici y tus llantas y cosas que realmente no requieren de mayor gasto. Además te va a aportar mucho, que es la parte física, mejorar físicamente, mantener la salud y la satisfacción del logro que te da la bicicleta, que sabes que puedes resolverlo sin necesidad de depender de un vehículo con motor, ¿no? Sí. Norma, te mando saludos, José Luis Vitela, Arevalo. Ay, Excelente plática, saludos. es un buenazo, es el de los mejores ciclistas que ha tenido México. Muchas gracias. Le regresamos el saludo y mira que te está viendo, nos están viendo campeones. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo quiero retomar el tema de el ciclismo bajo techo, ¿no? Porque, bueno, en el ciclismo hay como muchas creencias sobre si que si te lastiman las rodillas, y hay muchísima gente no le gusta como entrenar bajo techo o en rodillo o en bici fija, por como todas estas ideas que hay de que te lastimas las rodillas, que si la cadera, que si no sé qué. Entonces, pero yo creo que es como una muy buena opción para trabajar durante la semana, y más bien yo quisiera que ahondaras sobre este tema, que es una de tus especialidades, y que nos cuentes más sobre eso y todas las opciones que hay y todos los beneficios que tiene el ciclismo bajo techo. Gracias, muy, muy buena pregunta. Fíjate que hay muchos mitos por ahí, incluso publiqué yo hace ya muchos años un artículo que se llama Mitos y clases de ciclismo bajo techo, porque rondan muchos mitos, porque esta actividad nació hace muchos años, en finales de los 80s, nació bajo una marca y nació como para suplir la necesidad de los gimnasios de tener una actividad aeróbica eficiente y atractiva, ¿no? Pero desafortunadamente el desborde de la actividad ocasionó que se realizara sin una preparación adecuada. No hay un organismo que regule en México y en el mundo la parte fitness. Entonces, a raíz de esto nacieron varias escuelas y varias técnicas que efectivamente algunas de ellas sí te lesionan, pero ya no son ciclismo, ya no es un ciclismo virtual, ya son como actividades acrobáticas, incluso en donde te piden que te pares, te sientes, que te sueltes del manubrio, que pedalees en chaparritos, que pedalees haciendo Superman, que pedalees cambiándote de bici, cambiando de posición, etcétera. Esto sí ha ocasionado lesiones. Primero, las lesiones físicas por los golpes que te puedes dar con el pedal, porque te resbalas, han habido muchos problemas y muchas dificultades. Pero nosotros tenemos un programa que se llama, bueno, nuestro programa Cycling and Music, que se adapta a la necesidad de cada persona.
Es decir, que pues tú lo puedes hacer de forma segura y lo más importante es que no hay lesiones en la bici. Como platicamos hace ratito, que la bici es una actividad natural que no tiene por qué lesionarte siempre y cuando tengas una buena posición, porque aquí en China, en cualquier ejecución física, el riesgo de movimiento motor hace que haya un riesgo de lesiones siempre y cuando esté mal ejecutado. Por lo tanto, en conclusión, la bici no te lastima, lo que te lastima son las malas técnicas y las malas ejecuciones. Si se analizas la bici, el movimiento natural del que nace el ciclismo es el caminar, es el subir, por ejemplo, escaleras, es el bajarlas. Entonces, realmente no habría por qué tener lesiones, salvo que te excedas en cargas, es decir, pongas cargas que tu cuerpo no está preparado para trabajar y esto no te lesiona en sí, o sea, propiamente no hay una lesión ahí que te pueda, que sea de cuidado, sino esa sobrecarga puede estresar mucho una articulación o algún músculo. Aquí lo importante es que los músculos lesionados tienen como recuperación pronta y no hay mayor problema porque un desgarre muscular se debe a un sobreesfuerzo, entonces hay que medirnos y se da en cualquier actividad, incluso no física, o sea, no deportiva, ¿no? Sino puede ser física, por ejemplo, cargar algo muy pesado con lo que no estamos, de lo que no estamos preparados o para lo que no estamos preparados. Y la parte articular, si yo hago un giro con peso, hago un movimiento inconveniente, esto sí me puede ocasionar una lesión. Por lo tanto, es lógico que si yo pedaleo abriendo las rodillas, moviendo la cadera, sacándola, cambiándome de bici y todo esto, pues puedo generar una lesión. Pero en conclusión, no te lesionas si se hace bien. Nosotros hemos trabajado mucho con nuestro programa para hacer instructores responsables y tenemos como premisa y como objetivo no lesionar. Y para ello solo necesitas seguir la técnica del ciclismo y hacer recorridos virtuales sin querer reinventar el mundo, porque el ciclismo tiene muchos años y los métodos y los programas de entrenamiento que se utilizan en el ciclismo competitivo son la base de nuestra actividad. Okay. Norma, tenemos algunas preguntas que te voy a poner. Rubí Espinal pregunta, ¿cuánto tiempo nos recomiendas entrenar para mantener una buena condición física? Okay. Y otra pregunta que yo quisiera hacer relacionada al tema que estábamos hablando es, ¿qué recomendación? Como tú decías, en los gimnasios ahora ya como el ciclismo bajo techo es como una de las actividades que ofrecen y que la gente busca muchísimo, ¿no? Pero yo sí me he dado cuenta, y hasta hacía burla, que era zumba en bicicleta, ¿no? Como estas clases que te ponen como a subir, a bajar, inclusive a cargar peso, ¿no? En la bici durante la clase. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que alguien que quiera hacer una clase de ciclismo bajo techo pueda tomar para que tenga como las consideraciones de si es un buen, o sea, tiene como una buena técnica este entrenador, o cuáles serían como los puntos o recomendaciones que tú nos darías para escoger, ¿no? Ok, bueno, ¿cuántas veces se puede entrenar o se debe entrenar diario? O sea, el ejercicio cardiovascular te va a dar beneficios a nivel cardíaco, respiratorio, circulatorio, muscular. Entonces, todos los días debes entrenar o puedes entrenar y eso te va a dar más ventajas. La ventaja del ciclismo, y va muy relacionado con la pregunta anterior que hablaba sobre las lesiones, el ciclismo no te va a ocasionar lesiones. De hecho, se puede ejecutar muchas horas al día. Los ciclistas profesionales andan en bicicleta hasta, no sé, 10 horas, 8 horas, 6 horas, 5, 4. Eso quiere decir que el ciclismo en sí no te va a lesionar, porque además es un deporte muy longevo por lo mismo. Hay ciclistas profesionales que tienen más de 40 años y todavía están en la cúspide de su nivel competitivo. Entonces, esa es la ventaja, que la bici, que no te lo va a dar otra actividad física, porque la bici se puede realizar por horas. También Jenny Longo, que es una mujer que tiene, ya yo creo que ha de estar ahorita sobre los 60 o más, y todavía está compitiendo. A los 50 y tantos años obtuvo medallas a nivel mundial.
Entonces dices, wow, ¿cómo es posible que una persona tan madura pueda tener ese nivel de rendimiento? Incluso Vitela, que nos mandó a saludar, fue un ciclista de máximo nivel nacional e incluso internacional, y él sigue compitiendo y le sigue ganando a los chavos y a gente que pues se dedica a esto. Obviamente que pues hay las excepciones, pero siempre vas a encontrar esa parte en el ciclismo de que tú puedes hacer diario, puedes desarrollar esa capacidad física, y pues vas a tener más ventajas que desventajas. Esto es en cuanto a cuántas veces lo podemos hacer. Y bueno, pues en cuanto a preguntas del ciclismo bajo techo, que hay lugares en donde este, te lastiman y todo este rollo, que hacen baile y todo esto, ¿cómo puedo identificar cuando está bien y cuando está mal? Pues bueno, cuando el cuerpo es sabio, cuando tú sientes algo como que no checa, no va bien, no lo hagas. Cuando te pidan algo que sea diferente a lo que haces en una bicicleta convencional, vamos a tratar de evitarlo. Esto es por la parte, digamos que a nivel ortopédico, en donde tú puedas evitar una lesión, y en la parte física de nivel de esfuerzo también. Si tú no has entrenado mucho y te piden esfuerzos muy intensos, pues no los hagas. Si tu pulso se acelera y se va muy arriba, quiere decir que tu corazón es un músculo y está trabajando demasiado. ¿Cuándo sí puedo forzarme? O sea, ¿cuándo sí puedo hacer esfuerzos muy intensos? Cuando ya tengo una base física anterior. Es decir, he salido a andar en bicicleta, he corrido, he nadado, he hecho ejercicio de forma regular. Pero si no he hecho, soy sedentario y me voy a una clase de ciclismo estacionario bajo X marca, porque hay muchas marcas, y siento que me están exigiendo demasiado. El cuerpo es sabio, no lo hagas, y tú tienes derecho a reservarte la intensidad del esfuerzo. Yo cuando empecé en esto de ciclismo estacionario, empezamos con un programa porque yo me di cuenta que la mayoría de los instructores no tenían ni idea de lo que era pedalear, andar en una bici. Entonces inventaban cosas. Y cuando veían que tú podías, o cuando veían que tenías una buena forma física, por ejemplo, como alumno, pues los instructores te exigían demasiado, ¿no? Y lo malo es que esa exigencia se hacía grupal, se hacía a todo el grupo se le exigía demasiado, ¿no? Porque veías que habían 2, 3 fuertes, entonces los que pagaban eran los débiles que no tenían condición y tenían que seguir las mismas indicaciones. En nuestro programa lo que hacemos es personalizar el entrenamiento, y se requiere un esfuerzo a cada uno de los participantes acorde a su nivel de preparación física, y lo más importante, que se hace a través de la frecuencia cardíaca. Entonces, un instructor Cycling and Music tiene que monitorear la frecuencia cardíaca de sus alumnos, ya sea con monitor, que no todos lo tienen al alcance, o de forma manual, que cada alumno aprenda a monitorear su frecuencia cardíaca. Y es que el trabajo se determina en base a objetivos y a niveles. Entonces, pues por eso lo que hacemos nosotros es ciclismo virtual. Entonces, lo importante es que los que nos están acompañando, que bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier cosa, para los cursos, para instructor y todo esto, pero lo importante es que si vas como practicante a un lugar a hacer actividad física, primero en resumen es que escuches primero a tu cuerpo antes que a un instructor, porque no siempre tiene la preparación. Entonces, si tú sientes que te estás forzando mucho, o que algo te duele, o que algo te causa incomodidad, tú tienes el derecho y tienes la posibilidad de medir tu esfuerzo y de ejecutar lo que tú creas que te va a servir. Y además Roma no se hizo en un día, esto es lo más importante, ¿no? No, tanto en la clase de ciclismo bajo techo, o las clases de fitness, como de cualquier actividad, como en tu bici, hay que siempre pensar que Roma no se hizo en un día, y que no podemos exigirle al cuerpo algo para lo que no está preparado. Precisamente vamos a ir pasito a pasito para que puedas ir mejorando tu condición física. En cuanto a las lesiones, hay una forma de ajustar la bici para evitar que estés mal sentado, que lo hacemos nosotros y que se llama fitting,
que es medir precisamente tus segmentos corporales y lo puedas adaptar a la bicicleta para que sea una posición segura y que además de esto lo puedas ajustar en cualquier bici. Todas las bicis tienen dimensiones diferentes, pero nuestro cuerpo siempre va a ser el mismo. Entonces tenemos que ir ajustándonos a la bicicleta que vamos a usar. Y esto es pues un principio de biomecánica que vamos a trabajar a la par de un aparato o de un conjunto de palancas y de engranajes y de sistemas que tienen que estar muy bien acoplados a tu cuerpo. Lo ideal, la conjugación ideal es aparato-hombre para que tú puedas tener una mayor eficiencia, un mayor rendimiento y que pues puedas hacerlo de forma segura y saludable. Y justo hablando de eso, tenemos una pregunta que se relaciona con esto, es de Leonardo García, que pregunta, quisiera saber si ustedes saben dónde puedo hacer un estudio biomecánico para que la posición y desempeño sea la óptima o lo más acercado a eso. Y hay una otra pregunta que dice, si puedes dar algunos tips para una primera carrera de mountain bike. Ah, ok, muy bien. Mira, para la biomecánica, mándenos mensajitos y podemos hacerle una adaptación biomecánica. Tenemos el servicio de entrenamiento a distancia ahorita por la cuestión de la pandemia, incluso el ajuste lo podemos hacer de forma virtual con videollamada y te ayudamos a hacer el ajuste de tu bicicleta. Es un servicio que nosotros prestamos y que les enseñamos a los instructores a hacer en el caso de que vayas a dar una clase. Bueno, incluso este conocimiento, esta enseñanza la damos en nuestro curso de certificación para instructores, pero podemos dar el servicio a las personas que quieran requerirlo y bueno, pues que nos contacten. Y se hace de forma presencial y es con cita, ¿no? Porque tenemos que tener como que los requerimientos y decirles qué es lo que necesitan ellos tener a la mano para que puedan hacer su ajuste y además lo más padre es que aprenden a hacerlo y pueden ajustar después cualquier bicicleta. Y en cuanto a la pregunta de los tips para iniciar en ciclismo de montaña, bueno, pues el ciclismo de montaña es una actividad muy bonita y que la puedes realizar desde personas que no saben andar en bicicleta, que apenas empiezan a andar en bicicleta, porque lo puedes combinar con el sedentarismo de caminar y tu bici, ¿no? Y lo puedes hacer de forma más segura que la ruta, porque en la ruta pues te tienes que meter en las mismas vías que son para los coches. Entonces, esto es muy padre. Y hasta gente que ya adultos incluso que lo pueden hacer por la parte de la seguridad y porque las velocidades tienden a ser menores, ¿no? Entonces, obviamente que va a requerir el terreno, va a tener que adaptarse a las características de los alumnos. Entonces, si tú vas a empezar a hacer recomendaciones, es esto, primero que partas con una bici adecuada a tu tamaño, con un ajuste a tu tamaño y que puedas buscar circuitos pequeños o que puedas reconocer el lugar en donde vas a entrenar y que establezcas como una estrategia. Si no sé, busca terrenos, si no sé andar mucho en bici, apenas voy a empezar, pues busca terrenos seguros con poquitas piedras, con pocos accidentes en el terreno, con pocas bajadas. Y si ya sé andar en bici, pues podemos partir de ahí para buscar circuitos que son seguros, que conoces, que no son tan lejanos porque te puedes perder. Y siempre de preferencia hacerlo de cuando menos de 2 personas, porque si lo haces tú solo te puedes caer y vas a lo mejor a requerir ayuda, entonces siempre como que tener la compañía de alguien. Si lo vas a hacer a nivel competitivo, pues ya tenemos como que empezar a enfocarnos a cuestiones más técnicas, pero la montaña es muy técnica, entonces pues las recomendaciones para que si lo piensas hacer a nivel competitivo es empezar a desarrollar habilidades físicas a la par de habilidades técnicas. Y además es padre porque se disfruta mucho, ¿no? La bici de montaña. Sí, la bici de montaña es súper padre. Para tu primera competencia es que depende del entrenamiento que has tenido,
pero que te metas simplemente a hacer el recorrido, no a competir con los demás, sino a competir contigo mismo, porque en el ciclismo hay caídas. En el ciclismo de ruta los ciclistas van como muy pegaditos y hay mucho riesgo, pero en el ciclismo de montaña tienes la ventaja de que generalmente los grupos son como que se desarticulan, no son tan compactos, sino la mayoría van como que solos o en grupos muy pequeños, y eso te permite pues tener menor riesgo. Entonces no hay prisa, pues la primera recomendación es que termines la carrera sin accidentes, y lo mejor es que lo hagas solo para que después ya empieces como a competir con los demás, pero primero que veas si tu capacidad es suficiente para que puedas hacer un recorrido X, porque además hay recorridos más peligrosos que otros, y hay lugares en donde hay muchas brechas, muchos hoyos, muchas adversidades. Entonces el simple hecho de terminarlo ya es suficiente, y ya poquito a poco te vas a ir dando cuenta cuando ya te puedes meter en el grupo o cuando ya requieres de, digamos, cuestiones más técnicas, te vas a dar cuenta conforme vas haciendo más eventos. Perfecto, muchas gracias. Ya dejamos, en los comentarios ya están los datos de Norma para todos los que estén interesados en conocer más, ¿no? O hacer como las pruebas de biomecánica, ya están como sus datos en los comentarios para que puedan ponerse en contacto con ellos. Y otra cosa que a mí me gustaría como platicar, que a lo mejor nos salimos un poquito del tema de los entrenamientos, pero que creo que es importante, es preguntarte, Norma, sobre la experiencia del ciclismo profesional, ¿no? Y a nosotros como Intrépida nos interesa mucho como hablar de esto, porque el ciclismo es un deporte del que se habla poco, ¿no? Y que en México se sabe tenemos muy poca información de nuestros ciclistas, tanto hombres como mujeres, que han competido a nivel internacional, que están en equipos. Y bueno, uno de los objetivos de Intrépidas es como promover el ciclismo entre las mujeres. Y bueno, tú eres un ejemplo de que sí se puede y que se puede competir a nivel internacional. Y pues nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tu experiencia, como que las chicas que nos están viendo y también los chicos, pues se animen a pensar en que sí se puede, ¿no? Y solo es cosa como de aventarse, ¿no? Claro, sí, pues mira, lo que yo les puedo compartir en cuanto al ciclismo internacional es que, como tú bien dices, nosotros a veces no tenemos como grandes aspiraciones, porque no puedes dimensionar el alcance de, de tu cuerpo y de tu capacidad para poder mejorar físicamente en cualquier actividad que hagas. Entonces, desde que empiezas a hacer esta actividad a nivel competitivo, yo creo que la cuestión mental es muy importante, porque no puedes saber qué logros puedes llegar a tener si no tienes muy claros los objetivos. Entonces, a veces se te hace inalcanzable incluso competir y mantenerte en un grupo, pero sabes que pues en algún momento lo puedes lograr. Si tú te dedicas, si tú tienes planeación, si tú tienes perseverancia, y si tú no le tienes miedo a tu propia capacidad, lo vas a lograr. Todo lo que tú te imagines lo puedes lograr. A veces un podio parece inalcanzable porque se te hace como algo muy difícil, imposible, y que va a requerir o va a demandar mucho de ti. Pero como dices tú, lo primero es dar el primer paso, ¿no? Nosotros, como en la época en la que competimos a nivel internacional en el ciclismo femenil mexicano, estaba muy relegado porque el apoyo era principalmente para los hombres. Entonces, lo que te puedo decir es que ni siquiera veíamos una competencia nacional para mujeres. Teníamos que competir con los hombres, y a veces no nos dejaban, incluso a veces cuando llegábamos a ganar a los hombres, pues nos desplazaban y les daban los premios a los hombres, porque nosotras no estábamos consideradas. Entonces, había un machismo y había una falta de equidad en ese entonces, que pues a nosotros obviamente que se nos hacía como imposible llegar a un evento internacional, porque ni siquiera teníamos
eventos dignos a nivel nacional. Entonces, esto quiere decir que pues sí se puede todo. Tuvimos muchos obstáculos, sin embargo, llegamos y pudimos llegar más alto si hubiéramos tenido más apoyo, pues yo creo que hubieran logrado muchas medallas cuando el ciclismo latino empezaba a nivel panamericano, pero bueno, teníamos un muy pequeño apoyo y bueno, no se dio, pero esto fue como la pauta para que se empezara a atender al ciclismo femenil y ahora el ciclismo femenil es el que tiene más logros y muchos más logros que los hombres. Han habido medallas mundiales, récords, medallas olímpicas, bueno, la de Belén, y esto quiere decir que ha evolucionado más el ciclismo femenil que el de varones, y no es que sea malo, tanto los hombres como las mujeres tenemos capacidades físicas suficientes para llegar a un nivel internacional y lograr lo que tú te propongas, ¿no? Entonces, lo primero es que pierdas el miedo y el primer enemigo a vencer eres tú mismo, ¿no? Y ya después de que vences ese enemigo que es el que a veces te limita para llegar a donde quieres, puedes hacer lo que tú quieras y la prueba está en que hemos tenido en México no nada más ciclistas destacados, sino de otros deportes. Pues siempre cuando compites, los experimentados, porque yo me acuerdo que cuando empezaba me decía la gente que ya estaba compitiendo, me decía, el lema era, todos somos iguales, y tú también tienes dos pies y también tienes una cabeza y también tienes un corazón, entonces no hay ninguna diferencia, la diferencia está en la mente y pues todo se puede lograr. Yo creo que fue muy satisfactorio para nosotras en esa época salir y compartir en el extranjero y no nada más competir, sino tener logros. A veces la adversidad te ayuda a superar los obstáculos y a veces eso es lo que te ayuda a salir adelante y te das cuenta que no depende del exterior, sino depende del interior. Súper. Tenemos saludos de Miguel Mora y Josué García Torres. Muchas gracias por ver, por estar en vivo. Y bueno, otra cosa que me gustaría como preguntarte y que nos platicaras es sobre, o sea, ya mencionaste la falta de apoyo para las ciclistas mexicanas y como en general, ¿no? Pero también quisiera que nos pudieras platicar sobre ¿qué te llevó a ti a dedicarte al tema del ciclismo profesional, ¿no? Porque también creo que hay muchas, pues, creencias sobre que el ciclismo justo es como un deporte o una actividad, inclusive recreativa para niños, ¿no? Cuando en realidad, como decían esto, si todos somos iguales, si tenemos dos pies, pues podemos como hacerlo, ¿no? Pero, pues, hay muchas ideas sobre el cuerpo de las mujeres y la bici, ¿no? Como que es peligroso y entonces las mujeres llega a una edad donde a lo mejor de niña lo haces, ¿no? Pero ya llega a una edad donde ya mejor no lo haces. Entonces, Sí, ¿cómo romper todas estas ideas y cómo decidirte y a qué te enfrentaste tú al decir yo me voy a dedicar al ciclismo profesional? sí. Bueno, realmente el ciclismo profesional, así creo que solamente se da en Europa, porque aquí en México, bueno, yo creo que podría referirse a que te has dedicado a eso, pero es difícil que vivas del ciclismo y en Europa sí se vive, pero bueno, eh, regresando a lo que tú comentas, el comentario es porque sí, yo creo que podemos partir de ahí, de que no vas a vivir del ciclismo, pero el ciclismo te puede dar mucho, a veces más importante que un pago o que el dinero, ¿no? Entonces, sí hay muchos mitos que tornan que el ciclismo es para hombres, es un deporte que las mujeres no hacen. Y yo empecé a finales de los 80 a hacer bici, a mediados de los 80 y pues en ese entonces había muy poquitas mujeres. Te puedo decir que en el Distrito Federal habían, no sé, por ponerte un ejemplo, yo creo que no estoy muy lejos de la cifra, como unos 700 ciclistas, hombres en nivel competitivo, y mujer habíamos, no sé, 10, no más. Entonces, pues te puedes dar cuenta que el desequilibrio es infinito y que entrar en un ambiente de hombres te hace sentirte incluso como
pues no muy cómoda porque sabes que existe el mito de que es un deporte para hombres, ¿no? Y ves que sí, hay más hombres que mujeres y que no nada más eso, sino que además estás en una situación vulnerable porque es un riesgo andar en la bicicleta en la calle, salir a carreteras y todo esto te hace vulnerable como mujer. Entonces, pues bueno, todo esto yo creo que son parte de los miedos que tenemos que enfrentar y superar las mujeres. Y ahorita la cosa ha cambiado. Ahora yo creo que ya hay, no sé, por poner un ejemplo, yo creo que hay de 500 hombres en el distrito, ya hay 80 mujeres que lo hacen. Entonces, pues las cosas han cambiado y yo creo que lo importante es que cada quien encuentre los beneficios a nivel personal, a nivel físico de la actividad y que hagas lo que tú quieres, no importa lo que la gente piense y los mitos que existen en una sociedad, lo importante es lo que tú puedas sacar, obtener, no precisamente, no siempre es dinero o no siempre es una medalla, sino es lo que te hace a ti feliz. Y eso fue lo que me llevó a mí, por la pregunta que me haces, bueno, ¿qué fue lo que te hizo hacer y cómo lo lograste? Pues yo siempre he sido muy perseverante, muy necia y muy deportiva, porque yo he hecho ejercicio desde niña, empecé a los 6 años haciendo natación, a los 7, 8 años haciendo gimnasia olímpica, y la bicicleta fue como que el lugar en donde encontré más satisfacción, porque además era como lo más difícil, ¿no? Para mí subirme a una bicicleta de niña fue muy diferente a subirme a una vagabundo, por ejemplo, a subirme a una bicicleta en una pista, no sé si han visto los velódromos. Bueno, yo me subí en una bicicleta de pista a los 14 años y nunca me había subido a una bicicleta de ese tipo, y el velódromo es un lugar en donde tú requieres una mínima velocidad para que no te caigas, porque tiene un pedal, requieres inercia para poder lograr no resbalarte del peralte o de la pista, porque es como un comal, o sea, es un círculo, pero tiene peralte por las grandes velocidades que se alcanzan. Entonces, bueno, yo la primera vez me caí porque ni siquiera sabía andar en bici de carreras, ¿no? Es muy diferente a una bici vagabundo. Pero bueno, todos esos retos te hacen cada vez querer hacer cosas más difíciles. Entonces, el primer reto fue subirte, el segundo fue regresar después de caerte, y el tercero fue competir. Y a partir de que decidí tomar el ciclismo como un estilo de vida, porque yo no he dejado de hacer ciclismo desde ese entonces, pues yo creo que he aprendido que pues son más las ventajas que las desventajas y las adversidades que te topas en el camino, ¿no? Te sabe más rico porque sabes que tienes que estar luchando para hacer lo que te gusta. Muy bien. Norma, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Algún comentario, reflexión que quieras hacer para terminar? Pues bueno, invitarles a que hagan ciclismo tanto a chicas como chicos, pero siempre tengan como los pies bien plantados en la tierra, porque a veces mucha gente que hace bicicleta pensamos que somos invencibles, que somos muy fuertes, y sí lo somos. Aprovechando ahorita la cuestión de la pandemia, yo creo que tengamos los pies en la tierra, porque lo más importante es que pues nadie somos eternos, es un riesgo muy alto andar en bicicleta. Si tienes los cuidados, siempre vas a estar bien, si tienes las precauciones, y si quieres mantener tu salud, haz ejercicio siempre, todos los días de tu vida. Puedes hacer deporte, ejercicio, cualquier actividad física, pero no perdamos que somos vulnerables, no nada más en la bici, sino en cualquier circunstancia, y que si no podemos salir o tenemos dificultades, siempre se encuentran los medios idóneos para mantenerte activo, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues busquen eso, la posibilidad de hacer ejercicio en casa. Si vas a salir, estás seguro también cuando sales, siempre y cuando tengas los cuidados que se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, que los invitamos a que nos acompañen a las clases virtuales. Nosotros tenemos clases todos los días de ciclismo virtual bajo techo. Y quienes nos quieran buscar, pues ahí están los datos. Hacemos ciclismo de lunes a jueves, los viernes descansamos, pero tenemos también ya planes para dar las clases en on demand, o sea que tú puedas tomar las clases en el momento en el que quieras, y ya pronto vamos a tener
la plataforma lista para que puedan tener este servicio. Y pues bueno, que el ciclismo te va a dar más elementos y más medios para ser feliz y para tener buena salud. Pues muchísimas gracias, Norma, por todas las recomendaciones, por tu tiempo y por compartir todo lo que sabes sobre el ciclismo y animarnos. Y les recordamos, en los comentarios están los datos de Norma para todos los que estén como interesados. Ahora en pandemia es una muy buena opción poder hacer ciclismo bajo techo para conservar como la condición, para tener como una vida más activa. Y nos vemos el próximo sábado en nuestra biciescuela virtual. Norma, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para atenderles cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario pueden mandarlo en el chat y nosotros haremos lo posible por poder contestar todas sus preguntas. Muchas gracias y que tengan un bonito sábado. Gracias, Norma. Bye.